¿Cómo estás, César? Buenos días. Buenos días. Algunos dicen de que estos sucesos de una u otra forma se dieron para ayudar a la popularidad del presidente Correa, dicen unos sectores de la oposición, pero lo que sí es cierto, César, es que se dieron una serie de sucesos violentos, aún a pesar de que habían pacientes que necesitaban descanso en el hospital. ¿Tú crees que podría haberse utilizado otra forma de rescatar, entre comillas, al presidente? ¿Tú crees que realmente hubo secuestro? ¿César Montúfar cree que hubo un golpe de Estado? Yo no creo que hubo ni un golpe de Estado ni secuestro del presidente de la República. Creo que hay suficiente evidencia de que nadie quería tomarse el poder y que el presidente, mientras estuvo en el hospital de la policía, pudo actuar, pudo conversar, dio órdenes, declaró estado de emergencia, ordenó que todos los medios de comunicación se enlazaran en la cadena nacional. Pero yo creo que la pregunta central en este momento, un momento que requiere de tranquilidad, de serenidad, de equilibrio, es ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Yo creo que una palabra comienza a resonar y esa es la palabra que nos tiene que convocar en este momento: conciliación nacional, porque la violencia crea violencia y si no paramos en este momento lo que está ocurriendo, lo del día jueves se va a repetir, lo del día jueves vamos a volver a tener. Yo creo que esa conciliación nacional tiene que tener tres elementos que creo que son ineludibles. En primer lugar, tiene que reformarse la ley de servicio público y la ley de universidades. Esas dos leyes, pasadas de la forma como fueron pasadas, son el detonante en este momento de una crisis y van a ser el detonante posterior de nuevos hechos de violencia y de nuevos hechos que vamos a alimentar. En segundo lugar, yo creo que es fundamental conocer la verdad. Los ecuatorianos no conocemos la verdad. Lo que ocurrió el día jueves es inadmisible, esa cadena nacional que hizo que los ecuatorianos no conozcamos la dimensión, lo que está sucediendo, no puede darse. Por lo tanto, tenemos que conocer la verdad y tenemos que saber quiénes son los responsables. El hecho del desalojo, de la toma, el rescate, llamado rescate del presidente, es algo que no lo hemos visto. Yo no tengo memoria de algo así. Enfrentamientos en la calle de Quito, un policía muerto en las calles de Quito, 9 muertos, es algo que no podemos aceptar. El Ecuador ha tenido una virtud durante estos años de democracia y es que hemos sabido en paz resolver los problemas. En los golpes de Estado que han ocurrido en el país jamás ha habido muertos. ¿Cómo puede ser posible que ahora nos parezca normal o que pueda parecernos normal lo de los muertos? Y en tercer lugar, que tiene que ser parte de este plan, no sé, llamarlo plan de reconciliación nacional, tenemos que darle a la Asamblea Nacional el lugar que le corresponde. Se tiene que reformar el veto presidencial de la manera como tenemos. Yo he hecho un análisis comparativo del veto parcial, del veto presidencial en distintos países. Lo que tenemos en el Ecuador es el más exagerado poder del presidente. Tenemos que reformar esas tres cosas e ir hacia un plan. Se me ocurre en este momento esa palabra, un plan de reconciliación nacional, porque lo que nos interesa en este momento es el futuro y no podemos darnos el lujo de que en el Ecuador vuelvan y se repitan hechos como los del 30 de septiembre. César, yo le quería preguntar, ¿qué hubiera podido hacer la Asamblea si hubiera podido sesionar el jueves? La Asamblea era el único espacio en el cual se podía resolver el problema. Por eso es que hubo varios asambleístas, entre ellos yo, estuvimos todo el día en la Asamblea esperando que la Asamblea se reuniera. De hecho, todos los asambleístas de oposición estuvimos a las 4 de la tarde esperando que la sesión que estaba ya convocada y que fue ratificada la convocatoria se diera el día jueves a las 5 de la tarde. En ese momento, lo que teníamos planteado era pedir la reconsideración de todos los artículos que fueron votados el día anterior para que la ley del servicio público regresara a su versión original. Si es que eso hubiera ocurrido, si es que hubiéramos podido sesionar, si es que la Asamblea hubiera reconsiderado esos artículos y se hubiera votado ratificando el texto original, se hubiera resuelto el problema. ¿Y por qué no sesionaron? No sesionamos porque no hubo acuerdo en que los asambleístas del país de ir a la Asamblea, ellos la dejaron sin quórum y finalmente ocurrieron los hechos que ocurrieron a las 8 de la noche o 8:30 de la noche. Es decir, la Asamblea es el único espacio democrático que podía dar una salida legal, constitucional y pacífica a lo que estaba ocurriendo en ese momento. La pregunta es, ¿por qué no sesionamos? ¿Por qué el Movimiento País no dio quórum? ¿Por qué se evitó que en el espacio seno de la democracia se pudiera resolver el problema? César, una consulta final ya para ir concluyendo.
En primer lugar, ¿vale la pena 6 muertos por la liberación de una sola persona cuando hay condiciones y rumores de que no estaba realmente en una situación de no poder salir? Y segundo, esto podría de una u otra forma implicar una amenaza de muerte cruzada. ¿Cuál es la estrategia de ustedes como oposición ante esta eventual posibilidad que existe? Mire, no nos preocupa la muerte cruzada. Yo creo que una asamblea que no legisla, que no fiscaliza, que por el veto ya casi ha perdido su papel, que en esta crisis política, teniendo todas las herramientas para resolverla, no siquiera sesionó, yo no sé si tiene razón de ser, razón de existir. Pero creo que lo más importante en este momento es partir de lo que usted acaba de decir. Lo que vivimos los ecuatorianos el día jueves, lo que ocurrió a partir de las 8 de la noche, es algo que no lo hemos vivido y no lo debemos volver a vivir. Hay que tener presente que la violencia engendra violencia. Para mí, este problema no se terminó el jueves a las 9 de la noche. Este problema sigue y va a seguir. Por lo tanto, tenemos que tomar el toro por los cuernos y tenemos que con sabiduría, con equilibrio, insisto, reconciliación nacional, un plan de reconciliación nacional que evite que lo que ocurrió el día jueves se repita nuevamente. Gracias.